Amén. Hola, buenos días a todos. ¿Podemos hacer un poco de ruido por Jesús en este lugar? Sí, maravilloso. Es muy bueno ver a todos aquí en un hermoso día de otoño. ¿Pueden rezar por mí? Estoy solo. Mi esposa ha estado fuera todo el fin de semana en el retiro juvenil, así que estoy agradecido de que ella esté aquí. Pero ella y unos 15 jóvenes más están en un retiro en Pensilvania y se lo están pasando muy bien con alrededor de 300 a 400 otros estudiantes, escalando cada día pilares que te permitirán saber que algo realmente está funcionando y practicando. Este mensaje aquí proviene de nuestra congregación, las Asambleas de Dios. La sección de Long Island lo organizó, así que reza por ellos mientras están en camino a casa. Pero estoy agradecido con mi esposa de vuelta, pero estoy muy agradecido por esta familia que está sufriendo con cáncer. Es absolutamente conmovedor que estemos empezando a ponernos en la misma página con nuestro espíritu episcopal y cómo necesitamos un cambio ahora mismo, porque como adulto tu cuerpo debe retener el primer servicio. Ustedes me hacen sonreír, ¿verdad? Que se levantan temprano. ¿Alguna vez les dije que el primer servicio es mi servicio favorito? ¿Verdad? Bueno, no se lo digan al segundo, pero apreciamos la oportunidad de estar con ustedes hoy. Y Pastor Eli, gracias por esa increíble labor de alcance. Tengo que conseguir mi bolsa de regalo de comestibles para el Día de Acción de Gracias, y espero que puedan ayudar a Ángela, quien los amará y apreciará por hacer eso, por el gran trabajo que hace alimentando a cientos de personas. ¿Se dan cuenta de eso? Que nuestra iglesia no tiene que hacerlo todo, porque nos asociamos con grandes organizaciones que hacen un trabajo increíble como Ángela. Anthrax, esa alianza comunitaria y muchas otras organizaciones, así que apreciamos el trabajo que están haciendo. Tengo una pregunta mientras comenzamos esta mañana. ¿Cuántos han oído alguna vez el término descarga de datos? ¿Alguna vez has oído ese término, descarga de datos? Básicamente significa cuando recibes tanta información de una vez que te hace dar vueltas la cabeza, ¿verdad? Ahora, para aquellos de ustedes que están en nuestra junta, a veces Adriana, ¿verdad? Sabes que hay reuniones conmigo en las que libero tanta información, ¿verdad? Leslie y Adriana están haciendo así. Ángel lo hará en el segundo servicio. Bueno, hay tanta información que simplemente seguimos. Jumina. ¿Qué está pasando, verdad? Sus ojos se nublan con estadísticas e informes financieros. Y quiero advertirles, si sirven en un equipo conmigo, me encantan los datos, realmente sí. Creo que los datos nos ayudan a conocer el panorama general. Pero aquí está la realidad. A veces esa descarga de datos se filtra en mí. Y advertencia para ustedes hoy. La enseñanza de hoy, voy a ser honesto con ustedes. Tienen que abrocharse el cinturón, tienen que ponerse los pantalones de adulto hoy, porque hoy es un poco de descarga de datos. Ahora no estamos hablando de hechos y cifras, análisis o estadísticas, pero la descarga de datos de hoy presenta algo que está cerca y es querido para el corazón de Dios, que es la profecía. Todos digan profecía. Profecía. Es, muy simplemente, donde Dios revela el futuro, que Dios toma algo que es desconocido y lo muestra a su pueblo antes de que sea revelado. Sucede, servimos a un Dios que es tan poderoso y lo verás hoy. Así que hoy todos vamos a ponernos nerds. Todos digan, ponernos nerds. Vamos a ponernos nerds. Tengo mis gafas de nerd puestas y hoy vamos a ponernos nerds con la profecía. Ahora, antes de entrar en Daniel capítulo 11, que es a donde vamos, quiero animarte, en primer lugar, a escuchar realmente en lugar de escribir, ¿de acuerdo? Así que todos, escuchen realmente en lugar de escribir. Ahora, siempre te digo que vayas a nuestra aplicación y tomes notas, y eres bienvenido a hacerlo. Pero puede llegar un punto en el que simplemente digas, esto es mucho, y si ese es el caso, está bien, porque esta es una de esas pocas veces en las que voy a decir para todos los que están viendo en línea, y para aquellos de ustedes que están en la sala, probablemente tendrán que volver y volver a ver algo de esto, porque es mucha información genial. Pero creemos que 2 Timoteo nos dice que toda la escritura, todos digan toda la escritura es inspirada por Dios, o Dios inspiró, inspirada por Dios. Y Pablo el apóstol le dice a Timoteo, un joven pastor, dice que todo es útil para enseñar, para corregir, para entrenar y reprender en justicia. ¿Por qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, estén completamente equipados para cada obra. Pablo también le dice a Timoteo que va a llegar un momento
cuando la gente no será capaz de soportar la sana doctrina. Pero en cambio, van a reunir a maestros alrededor que van a hacerles sentir bien y decirles todo tipo de cosas buenas. Hoy no es uno de esos días. Pero en tu espíritu creo que queremos profundizar. Y creo que Dios tiene una palabra para nosotros, porque creemos en la palabra de Dios. Creemos que es importante en esta iglesia. Y como tu pastor, una de las bendiciones que tengo la oportunidad de experimentar es caminar a través, al igual que tú, de un libro de la Biblia. Y así Daniel 11 es un capítulo asombroso, y permíteme poner esta estadística mientras empezamos. Daniel 11 presenta 135 detalles, profecías detalladas y específicas en un capítulo. 135 profecías detalladas y específicas que cubren 375 años de historia, para lo que es algo de historia futura para él y para nosotros también, como vamos a ver, y que es historia pasada. Vamos desde los años 536 a.C. hasta el 167 a.C. Y te preguntas si vamos a cubrir cada profecía detallada. No lo haremos. Vamos a disparar desde 30.000 pies sobre el nivel del mar. Literalmente vamos a tomar los puntos más altos. Pero puedo decir simplemente que Daniel 11, tal vez no te hayas dado cuenta de esto, pero literalmente no hay un capítulo como este en toda la Biblia. Es extremadamente único. Es muy especial. Si alguna vez has visto una caja de rompecabezas, la tapa de la caja, esto es la tapa de la caja del rompecabezas, ¿verdad? Cuando lo miras y dices, así es como se supone que debe verse. Esto es lo que es Daniel 11. No son las pequeñas piezas, es la tapa. Te muestra cómo todo se junta. Ahora, permíteme comenzar diciendo esto. Los críticos de Daniel y los eruditos liberales a menudo afirman que este capítulo y este libro, en su totalidad, son fraudulentos o escritos después del hecho porque dicen que no hay forma de que Daniel pudiera haber visto esto en el futuro y lo predijo. Sin embargo, puedo simplemente darte esto. Nos estamos preparando para terminar esto y no vamos a hablar de esto de nuevo. Esta es la última vez que me vas a escuchar defender por qué creo que Daniel es la palabra inspirada de Dios. Hay 4 pruebas o testimonios que creo que significan que Daniel es la palabra inspirada de Dios. En primer lugar, está el testimonio del propio Daniel. Lo que quiero decir con eso es esto, que hay numerosas veces en el libro de Daniel donde el autor habla en primera persona. Dice, yo, Daniel. Afirma haber escrito estas palabras él mismo durante reinados muy específicos, durante los reinados de los reyes a los que sirvió, comenzando desde 605 a 606. El primer rey fue Nabucodonosor, y todo el camino hasta el rey Ciro en 536 a.C., ¿verdad? Y afirma haber escrito esto durante su reinado. Sin embargo, si no es Daniel quien lo escribe, y él dice que es él, Daniel, entonces tenemos un gran problema de credibilidad, ¿no es así? Tenemos un gran problema. Tenemos un problema para creer cualquier cosa contenida en Daniel, y mucho menos las profecías. Simplemente no coincide. Si él dice que es él, Daniel, diciendo que estoy viviendo en este tiempo, estoy viendo esto, pero en realidad no es él, es un cristiano. En segundo lugar, está el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús da fe de la validez de Daniel. En otras palabras, Jesús atribuyó el libro de Daniel al propio profeta Daniel. ¿Cuándo hizo eso? En el capítulo 24 de Mateo, cuando dio un discurso sobre el fin del mundo. Puedes volver y leerlo, pero verás que Jesús habló sobre un evento en Daniel, conocido como la abominación que causa desolación. Jesús habló de ello, y dijo, cuando veas que eso sucede como lo habló el profeta Daniel. Entonces, en otras palabras, si eso no es cierto, entonces Jesús es un mentiroso. Si Jesús está diciendo que hubo un Daniel, y cuando lo ves hablado por Daniel, y no es cierto, entonces Jesús también es un mentiroso, y no es de confianza, porque Jesús le da su validez, su sello. El tercero es el testimonio de la Septuaginta. No tienes que decir, Dios te bendiga, no acabo de estornudar, ¿vale? La Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, que testifica la validez de Daniel. La traducción griega, la Septuaginta, fue completada por más de 70 eruditos hebreos y la antigua ciudad de Alejandría, Egipto, en algún momento entre los años 285 y 200 Puanarth. Ahora, ¿cuál es el gran problema con la Septuaginta? Aquí está el gran problema. La Septuaginta contiene copias de las profecías de Daniel, incluyendo esta que vamos a leer hoy, Daniel 11,
aunque algunas de esas profecías de Daniel 11 aún no habían sucedido en el momento de la composición de la Septuaginta. Y permíteme ponerlo en términos modernos. En otras palabras, si dijera hoy, en este día, que Trump ganaría las elecciones y lo publicara en las redes sociales, dirías, viejas noticias, pastor, ya sucedió. Sin embargo, si predijera la victoria de Trump con más de 100 años de antelación y con gran detalle, entonces tendrías que tomar nota de eso. Finalmente, creemos que Daniel es una escritura inspirada debido a otro testimonio. No solo de Daniel, no solo de Jesús, no solo de la Septuaginta, sino también debido al testimonio de los rollos del Mar Muerto. Ahora permíteme decirte qué son esos. Son pergaminos de hace 2000 años, escritos en hebreo y arameo, pero solo descubiertos, fíjate en esto, en la década de 1940, en la actual Israel, y hablan de Daniel, porque esos pergaminos tienen copias del libro de Daniel. Ahora podrías decir, ¿y qué? Bueno, aquí está, ¿y qué? Esas copias de los rollos del Mar Muerto no solo contienen Daniel 11, sino que coinciden con nuestras traducciones modernas, como la que estamos leyendo hoy, que no fueron traducidas de los rollos del Mar Muerto, de otra serie de pergaminos, y coinciden con una precisión increíble. Y la datación de esos pergaminos, anterior a, por cierto, la muerte del Mesías, el que fue cortado en la 60ª semana, se predice en Daniel 9. Si estuviste con nosotros cuando hicimos Daniel 9, contenían esa profecía, y por cierto aún no había sucedido. Así que eso estaba por venir, y escribieron sobre ello en la copia de Daniel antes de que sucediera. Te dije que hoy iba a ser una descarga de datos. ¿Sigues conmigo? Aún no hemos llegado realmente a las Escrituras, pero nos tomamos en serio la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para el capítulo 11 de Daniel? Aquí vamos. Así que entremos. Daniel 11, versículo 2. La Escritura dice, ahora bien, te digo la verdad. Surgirán 3 reyes más en Persia, y luego un cuarto, quien será mucho más rico que todos los demás. Cuando haya obtenido poder por su riqueza, alborotará a todos contra el reino de Grecia. Luego surgirá un rey poderoso que gobernará con gran poder y hará lo que le plazca. Después de que haya surgido, su imperio no pasará a sus descendientes, ni tendrá el poder que ejerció, porque su imperio será arrancado de raíz y dado a otros. Así que quiero que mantengas tu Biblia abierta mientras avanzamos, porque voy a referirme a estas escrituras. Si tienes una copia de tu Biblia en tu teléfono, este es un buen momento para hacerlo. Y aquí está la pregunta. Estos primeros 3 versículos, o 4 versículos, aquí está la pregunta. ¿Eso sucedió? Absolutamente, sucedió. Y déjame decirte cuándo sucedió. Cuando Daniel murió, un hombre llamado Ciro, como mencioné antes, estaba gobernando. Pero tal como dice Daniel 11:2, después de Ciro hubo 4 reyes persas más que gobernaron, y el cuarto fue el más rico y famoso de todos, tal como nos mostró este texto. Y su nombre era, nos dice la historia, Jerjes. Ahora, ¿cuántos han oído ese nombre antes? Puedes recordar a Jerjes de otro libro de la Biblia, el libro de Esther. Jerjes era el esposo de la reina Esther cuando Dios levantó a esta reina judía para liberar a los judíos de lo malvado y vil. Ahora los versículos 2 al 4 predicen el surgimiento de un poderoso rey de Grecia, que gobernó con gran poder hasta que su imperio fue derrocado. Su imperio fue dividido y entregado no a sus descendientes, sino a sus 4 generales. Ahora la historia conoce a ese rey como un hombre llamado Alejandro. El gran Alejandro y su ascenso fue predicho por Daniel casi 200 años antes de que sucediera. Ahora una nota fascinante, y esto es muy interesante, es que había un historiador judío llamado Josefo. No sé si alguna vez has oído hablar de él. Escribió un libro llamado Antigüedades. Es un historiador judío de la antigüedad y registra una historia de que cuando a Alejandro le mostraron las profecías del libro de Daniel por el sumo sacerdote de Israel en ese momento, que cuando lo leyó estaba convencido de que Daniel había escrito bajo la inspiración de Dios sobre él. Y en lugar de conquistar Jerusalén, que podría haber hecho en ese momento, perdonó la ciudad, trató bien al sacerdote, de hecho, ofreció sacrificios a Dios. Es una notable cuenta extrabíblica de la historia tal como la leyó. Ahora, a medida que avanzamos en el resto del capítulo, la profecía de Daniel sigue la lucha por el poder entre los descendientes de 2 de los 4 generales. Recuerda que había 4. 2 de los 4 generales que dividieron el reino de Alejandro
ahora están cubiertos en el resto del capítulo 11 de Daniel. Daniel se refiere a esos reyes como los reyes del norte y los reyes del sur. ¿Me sigues hasta ahora? Vas a escuchar ese término, los reyes del norte, los reyes del sur. Históricamente, los reyes del norte representan a los reyes sirios, ¿de acuerdo? Entonces, los reyes del norte representan a los reyes sirios, también conocidos como los seleucidas. ¿Sigues conmigo aquí hoy? Entonces, los reyes del norte representan a los reyes sirios, los seleucidas. Sin embargo, los reyes del sur son los reyes de Egipto, también conocidos como los Ptolomeos, ¿de acuerdo? Entonces tienes a los reyes del norte, los reyes del sur, los seleucidas contra los Ptolomeos. Algo así como el tema del sombrero, ¿verdad? En la historia estadounidense, el norte contra el sur. Ahora lo interesante es lo que se encuentra geográficamente entre esos dos reinos, Siria y Egipto. ¿Adivina qué se encuentra entre ellos? Israel, la hermosa tierra. Y es por eso que Dios le da a Daniel esta profecía. Israel y los judíos son el pueblo elegido de Dios. Así que comenzando 200 años después de que Daniel escribió Daniel, y durante los próximos 2 siglos, los reyes del norte y del sur marcharán de un lado a otro a través de la gloriosa y hermosa tierra de Israel. Ahora, ¿por qué nos da Dios esta profecía? De nuevo, porque Dios ama a Israel, y de Israel todas las naciones de la tierra han sido bendecidas a través de, adivina quién, Jesús, el Mesías. Además, Dios no ha terminado con Israel. No ha terminado con Israel. Si lees Romanos capítulo 11, Pablo dice enfáticamente que todo Israel será salvado. Aún no ha sucedido, pero el tiempo de los gentiles, ese es el tiempo de aquellos que no son judíos. Y los gentiles en la sala, esa es la era de la iglesia. Algún día se cerrará. La iglesia irá al cielo durante un evento conocido como el rapto, y luego el tiempo de la gran salvación de Israel. Creemos que está en el calendario profético y está llegando, amigos míos, con rapidez y finalidad mientras observamos los eventos que están sucediendo en nuestro mundo. Entonces, el plan de Dios para Israel fue precisamente por qué se le dio a Daniel esta profecía, que, por cierto, comenzó en el capítulo 10. Y si estuviste con nosotros la semana pasada, e incluso si no lo estuviste, puedes volver y mirar el YouTube. Y me encanta. Gracias, Rob, por el gran trabajo que haces. De hecho, ponemos todos estos mensajes en español, por cierto, para aquellos de ustedes que no lo saben. A quienes les encanta la traducción al español, tenemos una voz generada por IA. No suena nada como yo, pero soy yo, y cómo toman las palabras y las traducen a una IA, porque queremos alcanzar a las personas para Jesús en esta iglesia. Y entonces Daniel 10, si recuerdas, e incluso si no lo haces, está bien. Hubo un mensajero angelical que apareció a Daniel después de 3 semanas. Tuvo una reunión de oración y le dio un mensaje profético. Ahora, si recuerdas la semana pasada, te dije que ese mensaje fue opuesto por Satanás. Presentó una lucha en jaula angelical de la Brué entre Miguel el arcángel y el príncipe de Persia. Sin embargo, Daniel finalmente recibió el correo de Dios en forma de esta profecía que estamos a punto de leer hoy, la profecía más precisa jamás entregada en la historia humana. Así que sigamos leyendo. Versículo 5. Esto es lo que el ángel le dice a Daniel. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus mandamientos se hará aún más fuerte. Luego gobernará su propio reino con gran poder. Con los años se convertirán en aliados. La hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no retendrá su poder. Y él su poder. Su poder no durará. En aquellos días, ella será traicionada junto con su escolta real y su padre, algunas traducciones dicen, y aquellos que están a su cuidado, y el que la apoyó. Así que paremos aquí. ¿Esto ocurrió en la historia? Absolutamente ocurrió. Te diré cuándo. Sucedió cuando un rey egipcio, el rey Ptolomeo Permo, fue reemplazado por un príncipe de su dinastía llamado Seleuco. Seleuco, que era más poderoso que su padre, tal como decía la profecía. Entonces, tal como lo afirmó el versículo 6, años después, la hija del rey del sur, el rey egipcio, una mujer llamada Berenice, hija de Ptolomeo Sogorzo, se casó con un rey del norte llamado Antíoco Sogorzo. Aquí está el problema. Aquí es donde comienza la novela, ¿verdad? Para aquellos que saben lo que es una novela, telenovela, ¿verdad? Mira esto. Antíoco II ya estaba casado con una mujer llamada Laodice, pero se casó con Berenice, ¿verdad? Suena gracioso, pero esos eran sus nombres. Pero las cosas no funcionaron. Tuvimos una pelea de gatas. Hubo un peleondo, justo como en Versalles.
El versículo 6 decía, bueno, Berenice, en primer lugar, fue repudiada por Antíoco II, quien luego volvió a casarse con Laodice. Te dije que es una novela, pero luego Laodice, adivina qué hace. Ella mató a su amante despechado, quien había sido quemado por su marido y envenenado, y ella mató a su marido. Ella mató a Antíoco II. Luego hizo que Berenice y su hijo recién nacido, su escolta y sus seguidores, fueran asesinados. Es increíble, justo como Daniel dijo que sucedería. Esto es 246 astos, o casi 300 años después de que Daniel predijo esto. Y por cierto, ahora estamos en este punto de la profecía, la fecha de la creación de la Septuaginta. Recuerda, te hablé de eso, así que estamos en ese punto, y todavía hay más profecía por venir. Así que la Septuaginta está siendo construida, pero todavía hay. Y quiero recordarnos aquí algo que es importante, una pregunta en realidad, que es esta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios predice el futuro? Creo que es una buena pregunta, y quiero recordarnos que Él lo hace, como he afirmado antes en esta serie, para mostrarnos que Él tiene el control del futuro. No solo porque es fascinante ver cómo todo se une, sino porque Dios tiene el control. Y así, para algunos de ustedes que están sentados en esta sala hoy y se preguntan sobre el futuro, quiero recordarles esa vieja canción infantil. Él tiene todo el mundo en sus manos. Dios tiene el control del futuro, realmente. Dios tiene el control de los gobiernos que están en el poder. Eso es una buena noticia, amigos míos. Y así, cuando enfrentamos tiempos inciertos, hay consuelo. En Isaías, el Señor dice esto: Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Hago conocer el final desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que aún está por venir. Dios predice el futuro para darnos consuelo. Ahora volvamos a la profecía, versículo 7, dice, uno de su familia. Así que la línea elevada de Doug surgirá y tomará su lugar. Atacará a las fuerzas del rey del norte y entrará en su fortaleza. Luchará contra ellos y será victorioso en cada paso del camino. Tal como está escrito en los anales de Galileo, los que están de pie son reunidos. Sí, es un eclectic neuma. Y rápidamente conocido como Eliphas Acris, el indo-canadiense Sheni Finder, también se apoderará de sus dioses, sus imágenes de metal y sus valiosos artículos de plata y oro, y los llevará a Egipto. Durante algunos años dejará solo al rey del norte. Luego el rey del norte invadirá el reino del rey del sur, pero se retirará a su propio país. Sus hijos se prepararán para la guerra y reunirán un gran ejército que avanzará como una inundación irresistible y llevará la batalla hasta su fortaleza. Versículo 7. Predice que uno de su línea familiar llegaría al poder, es decir, uno de la línea de Berenice. Esa es la que Laodice mató. Y luego asesinó a su amante, envenenó a su amante, su esposo Antíoco II. Pero uno de la línea de Berenice se levantaría y dice que luchará contra los reyes del norte, robará a sus dioses y los llevará a Egipto. Y esto sucedió, nos cuenta la historia, cuando Ptolomeo III, un hermano de Berenice, llegó al poder en Egipto en más de 30 años. Los versículos 9-10 se cumplieron cuando Antíoco III y un gran ejército irrumpieron como una inundación, en un evento conocido como las guerras sirias. Y la fortaleza que se describe en el versículo 10 es una fortaleza conocida como Rafia. Voy a resumir los versículos 11 al 20 porque es mucha información. Los versículos 11 al 14 nos hablan de una famosa batalla que tuvo lugar en Rafia, uno de los más grandes, de hecho, en la historia humana, y se describe donde Antíoco III fue derrotado por Ptolomeo IV, pero la victoria no duró, tal como dijo Daniel. El versículo 13 predice que los reyes del norte, llamados los Seleucidas, bajo Antíoco III, volverían en el versículo 14 y dice que los judíos saltarían a ayudar, que es exactamente lo que nos dice la historia. Ahora el año es 2017 Agriciost, y supongo que estamos más de 300 años después del punto donde Daniel escribió estas palabras fascinantes. El versículo 15 nos dice que Antíoco construiría rampas de asedio y finalmente invadiría Egipto, derrotaría a Ptolomeo IV y conquistaría Israel, que era conocida como la tierra gloriosa nuevamente entre estas superpotencias de Siria y Egipto. Y del 17 al 19 describe una serie de eventos que suceden exactamente como la Biblia predice. En el versículo 17, Daniel habló de un rey que se levanta y hace una alianza con Ptolomeo Pant al darle a su hija Cleopatra. ¿Cuántos han oído ese nombre antes? Ahora, no es la misma famosa de Egipto. Esta es la reina siria Cleopatra. Ptolomeo le dio a su hija a Ptolomeo,
Ptolomeo Pinth como una forma de asegurar una alianza con el rey egipcio. Pero tal como Daniel predijo, Cleopatra fue infiel a su marido. Y luego, tal como el versículo 19 predijo, después de una serie de victorias, Antíoco fue detenido por un famoso general romano en Grecia y Popogreps Esinao. Y finalmente el versículo 20 nos habla del breve pero infructuoso ascenso del hijo de Antíoco, un hombre conocido como Seleuco III, que tenía un notorio recaudador de impuestos, que era un hombre llamado Heliodoro. Y Seleuco no fue derrotado en batalla, tal como predijo el versículo 20, sino que fue asesinado. Ahora, ¿quién está mareado en este punto, escuchando todo esto, verdad? ¿Quién necesita un bustello, verdad, para tomar un respiro? Quiero decir, esto es simplemente salvaje. Pero espero que estés asombrado, porque de nuevo, tal como dijo Daniel, todo esto va a suceder. Realmente está a punto de ponerse bueno, porque el resto de este capítulo se centra en solo dos hombres. Uno que ha pasado, de quien hemos hablado en el pasado, y uno que está por venir. El que está en el pasado era un despiadado gobernante sirio conocido como Antíoco Epífanes. Epífanes significa el glorioso o el divino, pero los judíos lo llamaban Epímanes, o loco, porque era un loco. En el capítulo 9 de Daniel, si recuerdas, te hablé de Antíoco Cuerth, Antíoco Epífanes. Era un diabólico líder sirio que usaba la adulación y la intriga para asumir el poder. La historia nos dice que sobornó su camino al poder, tal como Daniel predijo. Y en los versículos 21 a 27 nos dice a través de la adulación y el soborno de Antíoco que se libraron campañas contra los reyes egipcios, pero fueron en gran medida infructuosas, y finalmente, Antíoco se volvió contra Egipto, pero después de una campaña infructuosa, en el versículo 29, fue derrotado con la ayuda de los barcos de la costa occidental, que es una referencia a ahora el emergente imperio romano en una ciudad, de nuevo, llamada Alejandría en Egipto. Entonces, ¿qué hace un dictador enojado y humillado cuando es derrotado, que está deseoso de poder? Te diré lo que hace: se vuelve contra un débil. Y esto es exactamente lo que la historia nos dice que hizo Antíoco cuando derrocó a Jerusalén. Y te dije hace unas semanas, él desecró Jerusalén, desecró el templo, detuvo el sacrificio allí. Ofreció sangre de cerdo en un altar dedicado a Zeus y obligó a los judíos a comer la carne de cerdo, o enfrentar la muerte en un evento conocido como la abominación que causó desolación. Ahora esto también se describe en Daniel, Daniel 9, pero porque fue un evento tan importante en la historia judía y porque tiene tanta importancia pasada y futura, se describe, de nuevo ahora aquí en el capítulo 11. Míralo conmigo aquí, versículo 30. Dice, entonces él se volverá atrás. Este es Antíoco, y entonces su furia contra el santo pacto o contra la palabra de Dios o el pueblo de Dios. Volverá y mostrará favor a aquellos que abandonen el santo pacto. Sus fuerzas armadas se levantarán hasta la muerte. Desecrará la fortaleza del templo y abolirá el sacrificio diario. Entonces establecerán la abominación que causa desolación. Ese es el momento en que ofrece la sangre de cerdo en el altar de Zeus. Con adulación corromperá a aquellos que han violado el pacto. Pero la gente que conoce a su Dios se mantendrá firme. Los que son sabios instruirán a muchos, aunque por un tiempo caerán por la espada o serán quemados o capturados o saqueados. Cuando caigan, recibirán su recompensa. Algunos recibirán un poco de ayuda, y muchos que no son sinceros se unirán a ellos. Algunos de los sabios tropezarán, para que puedan ser refinados, purificados y hechos inmaculados hasta el día del juicio. Hasta el momento del fin, presta atención a eso, hasta el momento del fin, porque aún vendrá en el tiempo señalado. Así que el versículo 35 habla de una purificación, serán purificados. Ahora esto ocurrió en la historia, cuando un hombre llamado Judas Macabeo y sus seguidores reconsagraron el templo que Antíoco había profanado. El año era 168. Y si no lo sabías, Hanukkah es la misma fiesta que fue profetizada por Daniel, y ahora celebra esta purificación y rededicación profetizadas del templo después de que Antíoco el cuarto lo profanara. Pero también notaste que Daniel habla de que va a suceder hasta el momento del fin. Y así es donde muchos eruditos y pastores, incluyéndome a mí, creen que este es un punto de transición en la profecía, donde la profecía parece saltar hacia adelante. Algunas partes de la Escritura necesitamos entender sobre la Escritura, tienen doble cumplimiento o doble significado. Esto es importante,
no solo significado en el día en que estaba sucediendo o el día en el futuro cercano, sino también en el futuro lejano. En otras palabras, algunas profecías se cumplen parcialmente en un periodo de tiempo, pero encontrarán su cumplimiento final más adelante en el tiempo. Y muchos han comparado este fenómeno de la profecía que se cumple doblemente como picos de montaña o mirando picos de montaña. Y lo que quiero decir con esto, cuando miras una cadena montañosa desde lejos, ¿cuántos lo han hecho, verdad? Has mirado una cadena montañosa desde lejos. Las montañas parecen muy juntas. Pero cuando realmente escalas una montaña, la siguiente montaña, aunque real, está realmente bastante lejos en la distancia. De hecho, otra razón por la que los escépticos piensan que Daniel no podría haber escrito esto aquí es en los versículos 36 al 45. Esto es interesante porque todo lo que se cumplió, se cumplió. Desde el comienzo del versículo 2 hasta el versículo 35. Pero los escépticos dicen, bueno, ¿qué pasa en el 36 al 45, el final de esto? No coincide con nada en la historia, y entonces dicen que Daniel fue escrito después del hecho, y luego Daniel se equivocó, porque nada de lo que dice desde el versículo 36a, nada de eso se cumplió. Sin embargo, para el cristiano que ha leído el resto de la Biblia y cree que Jesús está por venir pronto para juzgar al mundo, y para el creyente que entiende que hay otro pico de montaña al que ascender en las Escrituras, que hay una figura futura que viene, conocida como el Anticristo, que cumple perfectamente los eventos en estos últimos 9 versículos. Y así, para aquellos de nosotros que estamos esperando, esperamos con expectación. Esperamos al Señor. Así que vamos a revisar esos últimos versículos sobre el Rey y el Anticristo. Versículo 36. Dice que el Rey este futuro Rey hará lo que le plazca. Se exaltará y se magnificará a sí mismo por encima de todo lo demás. Dios de cada Dios, y dirá cosas inauditas contra el Dios de dioses. Tendrá éxito hasta que se complete el tiempo de la ira. ¿Para qué? Lo que ha sido determinado debe suceder. Y permíteme hacer una pausa aquí y decir que esta es la naturaleza del anticristo descrita aquí en estos versículos. Y permíteme hacer una pausa aquí y decir que esta es la naturaleza del anticristo descrita aquí en estos versículos. Ahora, Antíoco Epífanes descrito. En estos capítulos 9 y 11 había un precursor o alguien que era un símbolo, una imagen de lo que será el futuro anticristo. Por ejemplo, en el versículo 31, en el siglo II a.C., Antíoco estableció, como mencioné, esta abominación que causó desolación. Pero en Mateo 24, Jesús vuelve a hablar de una futura abominación que causa desolación al final de los tiempos. Leamos juntos la escritura para que puedas verlo. De nuevo, Mateo 24 y 15. Este es Jesús de pie en el templo que fue reconstruido, llamado Templo de Herodes, y dice esto, que el lector entienda. Recuerda, cuando Jesús pronunció estas palabras, en algún momento entre los años 30 de y 33 de esto, la primera abominación ya había ocurrido. ¿Entiendes eso? Por lo tanto, Jesús debe estar hablando de un evento futuro, con una figura futura del anticristo, de pie en un futuro templo. Así que todavía no hay templo, pero según esto, y según Ezequiel y según Apocalipsis, habrá un futuro templo. Y Pablo describe aún más el carácter y las acciones del anticristo cuando superponemos estas profecías. Mira lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 4. Dice esto, que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, el día del juicio, no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se revele el hombre del pecado. ¿Quién es el hombre del pecado? Ese es el anticristo, quien se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Suena mucho a Daniel, o que es adorado, de modo que se sienta como Dios, en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Así que Daniel 11:36 nos dice que el anticristo tendrá éxito hasta que se complete el tiempo de la ira. Ahora, esto es muy difícil para nosotros escuchar, y me doy cuenta de eso, ¿verdad? ¿Alguien que se opone y se exalta a sí mismo contra Dios tiene éxito? Sí lo tiene, pero solo por un periodo de tiempo, y solo de acuerdo a los propósitos de Dios. Sí, porque el tiempo en que el anticristo gobierna se conoce como la Gran Tribulación, que es un tiempo de juicio sobre la tierra. Y puedes leer todo sobre eso en el libro de Apocalipsis. Pero la buena noticia es esta, y aquí está la buena noticia. Amigos, es que durante ese tiempo de tribulación, creemos que la iglesia no ha sido designada para sufrir ira,
ya que Jesús ha llevado nuestra ira en la cruz. Aleluya. De hecho, creo que la iglesia en este momento, ese es un momento futuro que se describe en Daniel y en el libro de Apocalipsis, que la iglesia está en el cielo en este momento, habiendo ya experimentado el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 37, continuemos. Por encima de todos ellos, en lugar de ellos, honrará a un Dios de fortalezas, un Dios desconocido para sus antepasados. Lo honrará con oro y plata, lo honrará con piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más poderosas, y con la ayuda de un Dios extranjero, honrará grandemente a aquellos que lo reconozcan. Los hará gobernantes sobre muchas personas y distribuirá la tierra a un precio. Estos versículos parecen implicar o indicar que el anticristo tendrá un gran éxito militar, que amará las armas, tendrá una gran riqueza y será un líder poderoso. Ahora, dice que no tendrá ningún respeto por el deseado por las mujeres. Probablemente es una referencia a Jesús. El que nacería de una virgen y que ciertamente es el deseo, fue el deseo, debería decir, de las mujeres de Israel que precedieron al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús que anhelaba un Salvador como fue predicho por los profetas, incluyendo a Isaías. Así que esta interpretación tiene más sentido. El Mesías no tendría ningún respeto por el Mesías. Terminemos con el versículo 40 aquí. Al final de los tiempos, los reyes del sur lo enfrentarán en batalla, y el rey del norte saldrá contra él con carros y caballería y una gran flota de barcos. Invadirá muchos países y los barrerá como una inundación. También invadirá la hermosa tierra. Muchos países caerán, pero Edom, Moab y los líderes del norte se levantarán de nuevo. Los gobernadores de Amón serán liberados de su mano. Él extenderá su poder sobre muchos países. Egipto no escapará. Ganará el control de los tesoros del oro, y la plata y las riquezas de Egipto con los libios y cusitas sometidos, pero los informes del este y del norte lo alarmarán, y saldrá en una gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Plantará sus tiendas reales entre los mares en la hermosa montaña santa. Sin embargo, llegará a su fin, y nadie le ayudará. El final de este impresionante capítulo. Para poner un lazo en la profecía más precisa de la historia humana, permítanme explicarles algunas cosas. Estos versículos predicen una gran batalla, que se producirá con ejércitos del norte y del sur enfrentándose en una gran batalla con este anticristo en la hermosa tierra de Israel. En esta hermosa montaña santa, no estamos seguros de cuál es, pero es probable que esté en la tierra de Israel. El hecho de que el rey del norte se lance contra el anticristo parece indicar que esta parte de la profecía se refiere a un futuro líder. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes era el rey del norte. Así que hay un rey del norte que se enfrenta a este futuro anticristo. Además, la ubicación que se menciona aquí, la tierra entre la hermosa montaña y el mar. El mar, aunque no se nombra en Daniel, es probablemente el mismo lugar en Apocalipsis profetizado como la ubicación de las últimas grandes batallas entre los ejércitos de la tierra que hacen la guerra contra el anticristo y contra Dios y su pueblo. Y esa ubicación es el Valle de la Muerte, el Valle de Megiddo en Israel, el lugar donde muchas de las mayores batallas de la historia, si lo estudias, ya se han librado. Y esta futura batalla en Megiddo es la batalla de Armagedón, como se menciona en Apocalipsis 16, a su fin y nadie le ayudará. Al final, no hay esperanza para Satanás, para su plan, porque Jesús gobierna y reina y vencerá todo mal, incluyendo todo poder y todo gobierno opuesto a su nombre. Ahora puedes respirar. Me gustaría que el equipo de adoración subiera aquí mientras cerramos. ¡Qué poderosa profecía! Gracias por escuchar esto. Le dije al equipo de adoración, ven, vas a tener que soportar esto 2 veces hoy, porque el equipo de adoración está aquí. El equipo de adoración tiene que estar aquí para ambos. Asegúrate de traer un Red Bull al servicio. Es tanta información. ¿No es así, iglesia? Quiero decir, es demasiado. Pero amigos, saben, la tentación como su pastor es simplemente pasar por alto esto e ir directamente a lo bueno. Pero esto es lo bueno. Esto es lo que nos dice que Dios tiene el control del futuro. Que Dios es soberano sobre los eventos que suceden en las naciones. Miramos a nuestro alrededor lo que está sucediendo en nuestro mundo y sacudimos la cabeza y decimos, oh Dios mío, no puedo creer algunas de las cosas que estoy viendo, quizás en el mundo o en el gobierno
o en los eventos que están sucediendo en nuestro mundo. Pero cuando miramos los eventos y las guerras y los rumores de guerras y las hambrunas y los terremotos y todo, amigos, nos damos cuenta de que Dios siempre ha conocido el final desde el principio, y Dios siempre ha estado allí. Y entonces realmente la aplicación que quiero dejarles esta mañana es esta, que los reyes y los reinos vienen y van, pero el Rey de Reyes permanece para siempre. Aleluya. El Rey de Reyes Jesús permanece para siempre. ¿Ves? La historia de Daniel es la historia de los reinos terrenales temporales. Daniel nunca podría haber imaginado que toda esta historia sucedería solo unos pocos cientos de años después de que él muriera, pero sucedió, y ahora es historia pasada. Pero sucedió de acuerdo con el perfecto, preciso plan profético de Dios. Y amigos, eso me lleva a la segunda aplicación. Mientras nos preparamos para orar y cerrar, que la palabra de Dios proporciona todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Escucha, si estás sacando algo de esto, además del hecho de que los reyes y los reinos vienen y van, pero el Rey eterno permanece para siempre, es volver. Volver a la palabra de Dios, amigos. Vamos, ¿puedo oírte decir amén a eso? Vuelve a la palabra de Dios. Quiero decir, si esto no te emociona, hombre, tienes el libro de jugadas en tus manos, tienes el manual en tus manos, tienes el GPS de los GPS en tus manos. Y no solo eso, tienes al autor de las Escrituras, el Espíritu Santo, viviendo dentro de ti, ¿verdad? No solo alguien que te lo lee, alguien que vive dentro de ti, alguien que escribió esto y lo revela, lo hace conocido. Y si alguno de ustedes está luchando con esto y tratando de juntarlo todo, está bien. Eso también, si Dios quiere, Él te lo aclarará, dice Pablo a la iglesia de Filipos. Dios quiere revelarnos estas cosas, pero tenemos que ser estudiantes de ellas, de la palabra, que estudiamos para mostrarnos obreros aprobados, que no se avergüenzan, que manejan correctamente la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y mi oración para esta iglesia es que mucho después de que yo deje este púlpito, habrá pastores y líderes que continúen predicando la palabra de Dios en este lugar. Y en las ciudades aquí de América, y en la ciudad de Nueva York, en los púlpitos del Bronx, que la palabra de Dios, que es poderosa y verdadera, salga adelante como un sonido de aguas poderosas, atravesando todo el ruido y todas las cosas que parecen distraernos y sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Crees eso hoy, iglesia? ¿Puedes estar conmigo? ¿Puedes estar conmigo mientras cerramos aquí esta mañana? Vamos a cantar una hermosa canción. ¿Y sabes qué? Lo que me encanta de esta canción que Deb eligió hoy para nosotros es la Escritura. Es en realidad el Sermón del Monte en Mateo, capítulo 5, una sección de las Escrituras conocida como las Bienaventuranzas, y las vamos a cantar esta mañana. Son bendiciones para los que lloran, para los que necesitan consuelo, para los débiles, para los pobres. Vamos, esos somos nosotros en este lugar. Hay bendición para nosotros. Si has entrado hoy en este lugar necesitado, estás en un buen lugar, porque Dios quiere traer su reino, su reinado, su regla, su poder, su autoridad a tu vida. ¿Cómo lo obtenemos? Buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando cantamos esa parte de la canción, lo que estamos haciendo es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo que estamos diciendo es, Dios, tu gobierno y tu reinado en mi vida. Dios, lo estoy buscando. Lo persigo primero, Dios, antes que cualquier otra cosa. Lo quiero en mi vida. Y me pregunto, ¿hay alguien aquí? Y no quiero ser negligente al preguntar, ¿hay alguien aquí en este lugar? Cada semana cuando hemos hecho estos mensajes locos, profundos, teológicos, proféticos, en el segundo servicio, cada vez hemos tenido varias personas que se han salvado en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Bueno, todavía amo más el primer servicio, ¿verdad? Pero el segundo servicio es bastante bueno. Es como, ya sabes, uno en un día. Entonces, las personas se han salvado. Y quiero preguntar, tal vez hay alguien en el primer servicio. ¿Qué significa ser salvado? Significa simplemente esto, que te das cuenta de que necesitas rescate de este gran rey. ¿Por qué? Porque o estás a favor del rey o estás en contra del rey, y Dios toma eso muy en serio. Pero puedes unirte al mejor equipo, la Iglesia de Jesucristo hoy. Hoy. ¿Cómo te unes? Poniendo tu fe en el rey que controla los resultados de todos los gobiernos y todas las cosas, y todos los eventos de este mundo. Pones tu confianza en él. ¿Cómo lo haces? Confiesas con tu boca que eres un pecador y dices, Dios, creo en mi corazón que Jesús murió por mí y resucitó de entre los muertos. Y me pregunto, al escuchar este mensaje hoy,
Tal vez te has sentido convencido. Recuerdo haber leído estas cosas cuando era adolescente y dije, oh Dios mío, esto está llegando a la tierra, y no estaba preparado. Y realmente me despertó y me hizo pensar en Dios. Tal vez eso es lo que está haciendo por ti hoy. Y tal vez estás diciendo hoy, ya sabes, tal vez has estado en la iglesia mucho tiempo, o tal vez esta es tu primera vez o segunda vez, o lo que sea. Quizás estés en línea, pero hoy estás diciendo, quiero poner mi confianza completamente en este Rey por primera vez. Quiero nacer de nuevo. ¿Hay alguien en esta sala? Primera multitud del servicio, mi servicio favorito. ¿Hay alguien en esta sala que quiera confiar en Jesús? Vamos, no queremos simplemente seguir adelante con esto. Es mucha información, pero lo más importante, la parte más importante de este servicio es ahora mismo. Si quieres confiar en Jesús como tu Señor y tu líder, levanta la mano. Queremos orar por ti hoy. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí en este lugar? Bien, para el resto de nosotros, quizás estés luchando hoy y estés pasando por algunas cosas. Mientras cantamos hoy, podrías simplemente ser fortalecido por la presencia de Dios. ¿Te darías cuenta de que Él tiene todo el mundo y tu mundo en sus manos? Y para aquellos de ustedes, hombre, lo están haciendo bien, hombre. Estás en llamas por Dios. Simplemente estás en la palabra. Estás caminando en un lugar de victoria hoy. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Compartir esto, compartir las buenas noticias con alguien, no guardarlo, ser una luz, ser una ciudad en una colina. Amén. ¿Has recibido la palabra hoy? Vamos, tienes la palabra hoy, amén. Dev va a venir y nos va a guiar en una canción mientras cerramos. ¿Podemos levantar nuestras manos al Señor en señal de rendición, postura de adoración mientras cantamos? Estamos orando a Jesús, aleluya.